más, bienvenidos a Clases Más de Física. Hoy vamos a ver lo que es de vuelta dinámica, pero con plano inclinado. Para este caso vamos a ver cómo descomponer lo que es el peso en las componentes X e Y. Y vamos a manejar las nociones básicas de lo que es SOHCAHTOA, o sea, seno y coseno. Ya hemos visto en ejercicios anteriores cómo descomponer una fuerza oblicua respecto del cuerpo en nuestro plano para el seno y el coseno, pero para este caso va a ser distinto, por eso vamos a hacer un poco más de hincapié en esos aspectos que es básicamente trigonometría matemática, ¿sí? Vamos a ver un poquito entonces. El caso 1, tenemos acá un cuerpo sin una fuerza externa, solamente con su peso. El caso 2 tenemos el cuerpo con una fuerza. Vamos a ver cómo varía la normal y además de la normal, cómo varía la aceleración del cuerpo con esa fuerza. Bien. Bien, tenemos el peso X y el peso Y. Y lo que notamos es que el peso X está yendo hacia lo que diríamos hacia abajo, está llevando el cuerpo hacia abajo, o sea que se desliza. Recordemos que no hay rozamiento para ninguno de estos dos casos que vamos a ver hoy. Y después el peso Y, que ahora este peso Y sí tiene el mismo sentido que la normal, no la misma dirección, sino dirección opuesta. Pero el peso X va a hacer que nuestro bloque se desplace, que se mueva. Le va a imprimir una aceleración. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. Vamos a encontrarnos con que, bueno, podemos descomponer peso en X y peso en Y, y podemos verlo de la siguiente manera. Podemos trasladarlos a un triángulo, dado que son las componentes del peso. El peso es la mayor magnitud, el resto son componentes, por ende son menores. Y podemos notar que PI la podemos descomponer en un triángulo distinto, de esta manera, como estamos viendo, falta el puntero, como estamos viendo acá y acá, ¿sí? Entonces lo que vemos es lo siguiente. Tenemos los 60 grados respecto de este lado, pero también teníamos unos 30 grados acá y de vuelta otros 60 grados de este lado, por una cuestión de ángulos internos. Vamos a verlo. Entonces tenemos los 60 grados aquí. ¿Esto qué significa? Si nosotros utilizamos SOHCAHTOA, para los que recuerden, ahora igual lo vamos a ver, utilizamos K. De SOHCAHTOA usamos K, CAH, o sea, coseno de θ del ángulo, o bueno, coseno del ángulo que sea, va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces nuestra hipotenusa siempre va a ser el peso porque es la magnitud mayor. Y el componente que queremos descubrir, en este caso, con el coseno, sería el peso en Y. Entonces fíjense que estamos utilizando coseno para descomponer el peso en Y. Y por ende utilizaríamos el seno para descomponer el peso en X. Entonces vamos con K justamente, como estábamos diciendo, bueno, tenemos coseno de 60 grados, esto es igual al adyacente, el lado adyacente, sobre la hipotenusa. Esto sería entonces peso en Y sobre P. Lo vemos, y acá lo que hago es traslado todas las componentes juntas, ¿sí? Porque si nosotros vamos a verlo por separado a veces nos confunde, entonces juntamos todas las componentes, tenemos que peso en Y y peso están del mismo lado, donde está el lado del ángulo de 60 grados, mientras que el lado contrario va a estar los 30 grados que hay entre peso y peso en X, dentro de esos dos vectores. Entonces, si lo llevamos de esta forma vectorial, ¿sí? O simplemente flechas, líneas, la idea es simplificar todo esto, podemos ver que peso y peso en Y con el ángulo se manejan con coseno, y peso en X con peso respecto de este ángulo se manejan con el seno, ¿sí? Entonces tenemos peso por coseno de 60 grados es igual al peso en Y. Y con eso lo podemos resolver. Bueno, de esa forma sabemos que la masa es 10 kilogramos. Entonces eso por la gravedad, tomándola como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno de 60 grados, que todo esto es un medio, coseno de 60 grados, nos queda 100 newtons por un medio. O sea, la mitad de 100 newtons, 50 newtons. Bien, tenemos el peso en Y. Vamos a hacer lo mismo para lo que es el peso en X. Entonces tenemos seno de 60 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo para el seno de 60 grados igual al peso de X sobre el peso, ¿sí? Como es la componente contraria, va a ser el seno, porque no está de este lado. Y lo resolvemos. Peso por seno de 60 grados igual a peso en X. Bueno, seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces nos vamos a tener 100 newtons por raíz de 3 sobre 2. Simplemente podemos también hacerlo un poco metal, ¿no? Decimos 100 newtons dividido 2, nos quedan 50 newtons. 50 newtons por raíz de 3. Raíz de 3 es aproximadamente 1,73. ¿Sí? Y bueno, ahí lo mental se me acabó ahí, pero es más o menos 86,6. Creo. Sí, ahí está, 86,6 newtons. Bueno, entonces tenemos
Justamente eso, 10 kilogramos, la masa por la gravedad, por el seno de 60 grados. Acá este 2 es al cuadrado, ¿sí? No se confundan, yo me acabo de pasar por alto eso. Seno de 60 grados, bueno, nos da raíz de 3 sobre 2 por 100, los 86,6 newtons. Bueno, esto sería para la parte de descomponer los pesos, ¿sí? Esto es para que ya ustedes sepan por qué sucede. Después ya hacen seno, coseno, listo, se acabó. O sea, lo hacen por un lado, por otro y nada más. Muy bien, entonces pasamos con la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos, en este caso yo tomo el sentido de la dirección de peso X, la tomo como negativa. Entonces la aceleración va a ser negativa, se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a dibujarlo igual. Se está moviendo hacia allá, ¿sí? Entonces, nos queda menos 86,6 newtons, que es el peso en X, sobre los 10 kilogramos. Bueno, y acá tenemos la aceleración. 8,66 metros sobre el segundo al cuadrado, negativa. Negativa por la dirección en la que está tomando, ¿no? Bueno, hacemos lo mismo con el peso en Y, igual a normal. 50 newtons son igual a normal. Perfecto. Bueno, ahora vamos a complicar un poquito más. Vamos al caso 2. ¿Sí? Y lo que son los pesos, la descomposición de los pesos va a ser exactamente la misma, así que no vamos a repetir de vuelta lo mismo. Ya sabemos cuáles son. Están acá. Y tenemos la fuerza que le acabamos de agregar al sistema, una fuerza externa, F1, 40 newtons. Esta fuerza es horizontal, ¿sí? Entonces se descompone respecto del sistema como usualmente hacemos, con seno y coseno. Y se descompone de la siguiente manera. Fx va a ir hacia arriba y Fi va a ir hacia abajo. Fijémonos que la forma en la que estaba la dirección de F no puede ir nunca en el sentido de la normal, porque no podríamos descomponerla. Si tiramos una piedra contra esta pared, difícilmente la componente de la fuerza que esté en este eje Y va a ir en sentido contrario. O sea, si la empujamos hacia la pared, no va a ir hacia nosotros de vuelta, o hacia arriba, o la dirección de la normal. Bueno, y como decía entonces, sacamos las componentes de Fx y de Fi. Nos quedan 20 newtons para Fx, 34,6 para Fi. Ya tenemos las fuerzas, hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Bien, entonces, de vuelta, considerando el mismo eje de coordenadas que antes, como la dirección de Fx positiva y la de Px negativa, tenemos menos Px más Fx igual a masa por aceleración, que son menos 86,6 newtons más 20 newtons. Bueno, resolviendo todo esto nos queda que los menos 66,6 kilogramos nos queda menos 6,66 metros sobre el segundo al cuadrado. Bien, entonces tenemos acá la sumatoria de fuerzas en Y, el peso en Y más la fuerza en Y menos la normal son igual a 0, o sea que el peso en Y más la fuerza en Y es igual a normal, lo cual despejando peso en Y 50 newtons y fuerza en Y 34,6 newtons nos da 84,6 newtons. Muy bien, ya habiendo resuelto todo, entonces lo que nos queda es la normal, igual a 84,6 newtons, la aceleración menos 6,66 metros sobre el segundo al cuadrado, la fuerza en Y, la fuerza en X, el peso en X y el peso en Y. Bien, con esto ya deberían haber aprendido más o menos lo básico para poder descomponer los pesos y las fuerzas, para que no se confundan cuando aparece una fuerza horizontal, cuando aparece un plano inclinado, ¿sí? Ya después vamos a seguir igual avanzando con estos conceptos. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.